Bienvenido a tu canal favorito para aprender todo lo que necesitas para mejorar tu vida. ¡Vamos allá! La sensación de que una deuda nos ahoga es algo que, lamentablemente, muchísima gente conoce. Así que hoy vamos a desglosar paso a pasito cómo es el proceso para negociar con el banco y, lo más importante, cómo recuperar el control de las finanzas. Empecemos. Esta cita es fuertísima, ¿no? Y es que una deuda no es solo un número en un papel, para nada. Es un peso enorme que de verdad puede afectar la salud, las relaciones, todo. El impacto es real, es profundo. Y por eso el primer paso para salir de ahí es justamente ese, reconocer esa carga y entender lo que está pasando. Ok, aquí está la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender bien el problema. Luego, cómo prepararse. Veremos las opciones que hay sobre la mesa. Después, un plan de acción. Pasaremos a la negociación en sí, o sea, cómo hablarle al banco. Y cerraremos con los errores más comunes. Un camino claro para recuperar el control. Bien, empecemos por el principio. El problema, sentirse ahogado en deudas. Hay que entender qué pasa en el momento en que se deja de pagar y toda la presión que eso genera. Miren, esto es como un efecto dominó. Y empieza a correr rapidísimo. A los 30 días de no pagar, ¡pum!, primer reporte negativo a los burós de crédito. Y de ahí no para. Empiezan las llamadas de las agencias de cobranza, que a veces son súper insistentes. Luego vienen las amenazas de acciones legales, de embargar el sueldo. Hasta se puede llegar a un embargo de bienes como la casa o el carro. Es una presión psicológica y social tremenda. La clave es no esperar a que caiga la última ficha para hacer algo. Ok, ya vimos el problema. Ahora, ¿cómo le damos la vuelta? Con preparación. Aquí es donde se toma el control. La información es poder, así que vamos a ver cómo armarse hasta los dientes con nuestros propios números. Es que, piénsenlo, uno no puede ir a negociar a ciegas. Sería un desastre, ¿no? Bueno, lo mismo pasa aquí. Antes de siquiera pensar en llamar al banco, hay que hacer la tarea en casa. ¿Y cuál es esa tarea? Primero, un análisis honesto de todos los ingresos. Segundo, una lista de todos los gastos, fijos y variables. Con eso se crea un presupuesto mensual realista y a partir de ahí se define con claridad cuánto dinero se puede destinar al pago de la deuda. Y claro, tener a la mano todos los papeles, estados de cuenta, contratos, todo. Listo, ya con los números claros, ahora toca entender el lenguaje del banco. ¿Qué nos pueden ofrecer? Generalmente hay 3 grandes opciones sobre la mesa. Conocerlas es clave para saber qué pedir. La primera opción es la reestructuración. Imaginen que están corriendo un maratón y ya no pueden más. Reestructurar es como si dijeran, ok, baja el ritmo, tómate más tiempo, pero llega a la meta. O sea, se modifican los términos del préstamo, quizás alargando el plazo o bajando un poco el interés, para que las cuotas mensuales sean más manejables. Es una muy buena opción para cuando se está pasando por un mal momento financiero que es temporal. Ahora, la quita. Esta es la opción nuclear. Es como una cirugía de emergencia. Te puede salvar la vida, pero va a dejar una cicatriz enorme y permanente en el historial de crédito. ¿Qué es? Básicamente es un acuerdo donde el banco perdona una parte de la deuda. ¿Suena bien, verdad? El problema es que esa cicatriz puede hacer que por años sea casi imposible conseguir un nuevo crédito. Es una herramienta poderosa, sí, pero de verdad que debería ser el último recurso. Y la tercera opción es la consolidación. Esto es para quienes están haciendo malabares con varias deudas a la vez. La tarjeta de un banco, el préstamo de otro. La consolidación es básicamente meter todas esas deudas en una sola bolsa. Se saca un nuevo préstamo para pagar todas las demás. Y así solo queda una única deuda, un solo pago mensual y con suerte con un interés más bajo. Simplifica muchísimo la administración. Ok, veámoslo en una tabla para que quede súper claro. La reestructuración busca que los pagos sean manejables y su impacto en el crédito es neutral o hasta positivo, ideal para problemas de liquidez temporales. La consolidación también tiene un impacto similar y es perfecta para simplificar el manejo de múltiples deudas. Y luego está la quita. El objetivo es pagar menos, pero ojo, el impacto en el crédito es altamente negativo. Es para cuando de plano ya no se puede pagar el monto completo. Cada una es una herramienta distinta para una situación distinta. Bien. Ya que se conocen las opciones que puede ofrecer el banco, ahora toca tener un plan de ataque interno. Es decir, ¿cómo se van a pagar las deudas de forma ordenada? Hay 2 métodos muy famosos para esto, el método avalancha y el método bola de nieve. Y aquí la cosa se pone interesante, porque es como una pelea entre la lógica y la emoción. Por un lado, el método avalancha.
Este es pura matemática. Se enfoca en pagar primero la deuda que tenga el interés más alto. A la larga es el método con el que se ahorra más dinero. Por otro lado, el método bola de nieve. Este va directo a la emoción. Se enfoca en pagar primero la deuda más pequeña. ¿Por qué? Porque liquidarla rápido da una sensación de victoria, una inyección de motivación para seguir. ¿Cuál es mejor? No hay una respuesta correcta. El mejor método es aquel con el que uno se pueda comprometer a largo plazo. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad, la negociación. Ya se tiene la preparación, se conocen las opciones, se tiene un plan. Es hora de hablar con el banco. Y la forma en que se maneje esa conversación puede cambiarlo todo. No se puede llegar al banco a decir, no puedo pagar. Hay que llegar con una propuesta sólida. ¿Cómo se hace? Primero, hablar directamente con el banco, no solo con la agencia de cobranza. Segundo, explicar la situación con total honestidad. Tercero, y esto es clave, presentar una propuesta de pago realista, basada en el presupuesto que ya se hizo. Cuarto, respaldar todo con documentos. Y quinto, si se tiene un buen historial, hay que usarlo. Apelar a la lealtad como cliente puede ayudar. Durante la conversación hay tácticas fundamentales. Primero, siempre con respeto. Segundo, mantener la calma. Las emociones no ayudan aquí. Hay que estar dispuesto a escuchar. Pero lo más importante de todo es esto. Cualquier acuerdo al que se llegue tiene que quedar por escrito, siempre. Y ese papel debe decir el nuevo monto, la fecha de pago y, crucial, que la deuda original queda saldada. Hay que guardar copia de absolutamente todo. Muy bien, ya casi terminamos este recorrido. Pero antes de cerrar, vamos a ver las trampas más comunes, los errores que pueden echar todo a perder. Conocerlos es la mejor forma de evitarlos. Vamos con el error número 1. Y es este: creer ciegamente todo lo que dice el analista del banco. Hay que recordar algo simple. El analista trabaja para el banco, no para el deudor. Su lealtad está con su empleador. Su objetivo es recuperar la mayor cantidad de dinero posible para el banco. Así que hay que tomar sus consejos con pinzas y siempre defender los propios intereses. Pasemos al segundo error típico. Este es bien peligroso: contratar negociadores de deudas sin investigarlos a fondo. Cuando hay desesperación, aparecen los oportunistas que prometen soluciones mágicas. Muchos son poco profesionales o peor, estafadores. Si se va a buscar ayuda profesional, hay que investigar su reputación y sus credenciales. Mucho cuidado con eso. Y vamos con el tercer y último error. Y este quizás es el más fundamental de todos. El error es no aprender a negociar por cuenta propia, ceder ese poder. Miren, entender todo este proceso es la herramienta más poderosa que se puede tener. Nadie va a pelear por los intereses de uno como uno mismo. Invertir tiempo en aprender, en entender las opciones, en conocer los derechos, eso es lo que de verdad marca la diferencia. Y bueno, con esto el camino debería estar mucho más claro. El mapa está trazado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese primer pequeño paso que se puede dar hoy mismo para empezar a recuperar el control financiero? No se trata de resolver todo en un día, se trata de empezar. Y ese primer paso lo cambia todo. Ahora unos tips que te servirán en todo lo que hagas y recuerda que subimos vídeos todos los días. ¡Hola! Vamos a trazar un mapa práctico para tener finanzas saludables. ¡Empecemos! Pasa mucho, ¿no? Sentir que el dinero se escapa. Pero bueno, hay un camino para solucionarlo. Aquí veremos estrategias reales para construir estabilidad y sobre todo tener más paz mental. Como con la salud. Primero el diagnóstico. Hay que entender qué pasa para poder actuar. Esta es la regla de oro, ¿eh? La base de todo para un futuro financiero sano. Y la mejor herramienta para esto es un presupuesto. No es un castigo, es tener el control. Son solo 3 pasos, bien simples: registrar ingresos, rastrear gastos y definir prioridades. Ok, ya con el diagnóstico pasamos al tratamiento, a dominar los gastos. La clave está aquí: pasar del impulso del momento a pensar en nuestras verdaderas metas. ¡Ojo con esto! A veces las fugas más chiquitas son las que terminan hundiendo el barco. Hay que reconocer estas trampas. Los gastos hormiga, las compras impulsivas, ya saben. Un tema importantísimo: ¿qué hacemos con las deudas que ya se tienen? Pagar deudas no solo libera, también crea disciplina y responsabilidad. Es clave. Perfecto. Ahora a construir el futuro. El foco es prevenir y sobre todo crecer. La prioridad número 1, sí o sí, un fondo de emergencia. Es nuestra red de seguridad. El ahorro no es lo que sobra, Tiene que ser una parte fija del presupuesto. Y el mejor truco es automatizarlo. Que el ahorro se haga solo, sin pensarlo. Y por último, que el dinero no se quede quieto.
hay que ponerlo a trabajar. Explorar inversiones, diversificar, usar bien el crédito y siempre, siempre seguir aprendiendo. Esto no es una meta, es un hábito. Como el ejercicio, requiere constancia. Al final del día, la clave está en uno mismo. El control es nuestro. El bienestar financiero arranca hoy mismo. La pregunta es, ¿cuál será ese primer paso? Suscríbete y únete a la familia. Alcancemos juntos nuestras metas.